Dice que combustión, pero creo que este fue el último slide que vimos, ¿cierto? Entonces creo que no vimos esto, no hablamos de esto. No, profe, no habló de eso. Perfecto. Entonces, nosotros hicimos una serie de... Nosotros hicimos balances de materia, ¿cierto? Dijimos, mira, aquí tenemos un cierto combustible y añadíamos aire. Y además salen ciertos productos que se producen debido a, a que la combustión es una reacción química, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos ciertos indicadores para poder decir que la reacción química o que la combustión es o tiene un efecto bastante positivo. Uno de esos elementos es la temperatura de llama adiabática. La temperatura de llama adiabática es la temperatura que alcanzan los productos debido o considerando o asumiendo que toda la energía calórica producida por la reacción química va a ser tomada por los productos y estos se van a calentar. Entonces, supongamos que yo tengo el siguiente combustible, que es, ¿cómo se llama ese? Yo le agrego oxígeno y este me va a producir dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Ya? Entonces, esta situación que yo tengo acá va a ocurrir en que yo tengo que agregar cierta cantidad de oxígeno para producir dióxido de carbono, vapor de agua, y además otro producto que también nosotros tenemos que considerar, que es el nitrógeno. El nitrógeno ingresa, no reacciona y por ende también sale. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La energía que se produce de esta combustión va a ser consumida única y exclusivamente por el dióxido de carbono, por el vapor de agua y por el nitrógeno. Y van a alcanzar una temperatura final igual, en donde los tres componentes van a llegar a la misma temperatura. Misma temperatura. ¿Ya? Entonces, esa misma temperatura, temperatura final, va a ser la que nosotros vamos a reconocer y vamos a llamar como temperatura de llama adiabática. ¿Ya? Una temperatura de llama adiabática normal, llamémoslo así, es de 3800 grados Celsius. ¿Ya? Una temperatura que un combustible puede llegar a alcanzar producto de una combustión. Eso quiere decir que es el combustible que los productos van a alcanzar esa temperatura con un cierto combustible y con una cierta cantidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces, mientras mayor sea la temperatura de llama diabática, mayor va a ser la temperatura de la energía, mayor es la energía
que entrega el combustible. ¿Ya? No hay mucho más que decir en este sentido. ¿Dudas y o consultas, estimados? Ya. Entonces, otro de los indicadores que nosotros tenemos que considerar cuando yo hable de combustión es el cálculo de exceso de aire. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por exceso de aire? El aire que no se ocupa en la reacción. Ya, es aire que no se ocupa por ninguna reacción, ya, ok. Pero, ¿por qué yo quisiera tener exceso de aire? Para que no falte. Ya. ¿Y por qué necesito que nos falte el aire? Aparte de lo que nos contaba Para Antonio que Rico. sea completa la combustión. ¿Cómo, perdón? Que no sería completa. Perfecto. Yo utilizo exceso de aire para tener mayor disponibilidad de oxígeno y, como bien decía su compañero de manera coloquial, para que nos falte el aire. ¿Y por qué quiero que no falte el aire? Porque si empieza a faltar el oxígeno, lo que yo voy a obtener es una combustión, o voy a alcanzar una combustión incompleta. ¿Ya? ¿Cómo podríamos representar eso? Supongamos que nosotros tenemos la misma combustión, ¿cierto?, que habíamos mencionado anteriormente. Ya, tenemos CO2, ¿cierto? Tenemos H2O. Entonces nosotros queremos que ocurra esta reacción, ¿ya? Primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta ecuación química? Para balancearla. Balancearla muy bien. Entonces vamos viendo. Nosotros partimos, ¿cierto?, con el dióxido de carbono balanceándolo, que en este caso son 2. Luego vamos con el vapor de agua, que aquí tienen que haber 3, para igualar la cantidad de carbono y de hidrógeno. Ahora vamos con el oxígeno. Deberíamos tener 1,5 más 2, 1,5 más 2 son 3,5, ¿cierto? Por ende serían 7 medios de oxígeno. ¿Está bien eso? 4, perfecto. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta información de aquí me dice que por cada mol de etano que yo estoy reaccionando, tengo que utilizar 7 medios moles de oxígeno para que esto ocurra, como se muestra acá en la figura, o como se muestra acá, perdón, en la ecuación. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que de lo contrario, lo que va a suceder es que va a ocurrir la reacción incompleta, que, si ustedes se recuerdan, implica que vamos a formar
monóxido de carbono. Entonces, si yo no tengo aire en exceso, yo lo que voy a tener, ¿cierto?, es que vamos a tener una producción de monóxido de carbono. Nuevamente vamos a balancear la ecuación, ¿cierto?, para indicar cuánto es lo que estamos formando. La gran diferencia acá está en el oxígeno, ¿cierto? Entonces tendríamos 1 más 1,5, 2,5 y eso me da 5 metros, ¿cierto? Eso vendría siendo la reacción la estequiometría de esto. Si se dan cuenta, la gran diferencia entre una ecuación y otra es que yo tengo mayor cantidad de, yo requiero mayor cantidad de oxígeno para que la reacción ocurra completamente. Por ende, a la medida que va disminuyendo la cantidad de oxígeno en el ambiente, yo lo que voy a tener es menor presencia de oxígeno y por ende el etano va a buscar lo más conveniente, que es optimizar el recurso que en este instante tiene, que es el oxígeno. Y como la reacción o el producto que requiere menos oxígeno es la producción de monóxido de carbono, bueno, entonces el etano va a producir efectivamente eso, monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Cómo yo determino o indico cuánto es el exceso de oxígeno en una reacción química? ¿Cómo se imaginan ustedes que yo puedo plantear esta reacción tiene un exceso de oxígeno? Con porcentajes. Ya con un porcentaje. ¿Y cómo llego a ese porcentaje? Con el balance de la ecuación eh, se determina cuánto oxígeno se necesita Ya. y se compara con el oxígeno que se le está administrando y con divisiones se saca el porcentaje. Muy bien. Voy a plantear eso de manera un poco más ordenada, lo que dijo George, que básicamente es que el exceso va a ser igual a los moles, en este caso de oxígeno, reales, o sea, lo que efectivamente se añadió, menos los moles de oxígeno teóricos, y todo eso dividido por los moles de oxígeno teóricos. ¿Ya? Esto obviamente si yo lo multiplico por un 100%, nos va a dar un porcentaje de exceso de aire. ¿Ya? Entonces yo ahí indico, mira, esta es la cantidad en exceso que yo tengo. Yo en estricto rigor necesito 5 moles teóricos, ¿ya? Bueno, le añadí 10. 10 menos 5 es 5, dividido 5, me da 1 y por 100 vendría siendo un 100% en exceso que yo le agregué a este proceso, ¿ya? Recuerden, esto se realiza para garantizar que yo tengo la producción de dióxido de carbono, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? No, no hay duda de consulta. Perfecto. Cálculo de enriquecimiento. ¿Qué entienden ustedes por enriquecimiento?
Cuando gana mucho de algo, ¿Cómo? tener mucho de algo. Ya, tener mucho de algo. Enriquecimiento, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre a alguien? ¿Quién más tiene alguna idea de cómo podemos? Inyectarle oxígeno, A ver, perdón, ¿cómo? la inyección de oxígeno, Ya, inyección de oxígeno, muy bien. ¿Qué tiene que ver eso, estimados? ¿Cómo podemos utilizar el tema del oxígeno en esta situación? como para reducir el uso de combustible, o sea, como Ya, aumentar la producción. ya, mira, o miren en realidad. Cuando hablamos de enriquecimiento, nosotros hacemos referencia a, en este caso nosotros, el aire tiene una relación oxígeno-nitrógeno de 21 a 79. Lo voy a reescribir esto por si acaso, porque puede haber un matemático viéndonos y me termina pegando. Ahora sí, 21 a 79. ¿Ya? Entonces, si yo tomo 1 litro o 100 litros de aire, de esos 100 litros o 100 kilos, 21 son oxígeno y 79 son nitrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de enriquecimiento, estoy haciendo alusión a aire. Cuando hablo de aire enriquecido, hablo de uno donde el porcentaje de oxígeno presente en el aire es mayor a 21%. ¿Ya? Ergo, el porcentaje de nitrógeno es menor a 79%. ¿Ya? Entonces, un enriquecimiento normal, digámoslo así, es cuando nosotros decimos que el porcentaje de oxígeno, por ejemplo, está en un 32%. No me pregunten por qué. No me pregunten por qué.
pero normalmente los enriquecimientos de oxígeno, o cuando hablamos, ¿cierto?, de distintos porcentajes, rondan que tiene un 24%, de un 28% y claramente, como ya les mencioné, un 32%. De 21 se saltan a 24 y después van subiendo de 4 en 4. ¿Por qué? No lo sé. ¿Ya? Industrialmente, me refiero, se tienen estos porcentajes. Ahora, tampoco es llegar y, vamos a enriquecer el aire y vamos a eliminar todo el nitrógeno posible y bla, bla, bla. No se puede eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que enriquecer el aire es bastante costoso, requiere procesos bastante que implican cambios de presión, cambios de volumen bastante importantes, y eh, eh, y la verdad es que es bastante costoso llegar a niveles mayores al 36-40%. O sea, ya 32 es bastante, o sea, los procesos que requieren eso, de todas maneras, son grandes, son importantes. Entonces, la verdad es que no es llegar y, vamos a enriquecer todo. No. Eh, es justo y necesario, ¿cierto?, hacer el enriquecimiento hasta ciertos niveles, ¿ya? Motivos también para, ¿por qué a mí me gustaría, o yo quisiera enriquecer el aire en un proceso? ¿A alguien se le ocurre por qué me gustaría que el aire tenga un porcentaje o una distribución diferente de oxígeno y nitrógeno? Para tener un menor exceso de aire o para liberar menos nitrógeno. Ya, ¿y por qué sería relevante liberar menos nitrógeno? Por la temperatura. Ya, a ver, explique. Explique esa última idea, please. Que si tiene eh, más nitrógeno, la temperatura aumentaría y al añadirle oxígeno disminuiría o viceversa, algo así. Ya, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos nitrógeno. Y el nitrógeno, como ya lo mencioné anteriormente, no reacciona no es parte de la reacción química que se produce en la combustión. Entonces, básicamente consume energía del proceso. Entonces, lo que ocurre o lo que se espera es que el nitrógeno pueda, básicamente el nitrógeno lo que hace es consumir energía sin siquiera ser utilizado. Entonces lo que se espera es disminuir esa cantidad de nitrógeno y reemplazarlo por algo que sí me sirve, que es el oxígeno, ¿ya? Entonces, de esta manera yo requiero menores cantidades, ingresa menos cantidad de, básicamente, y disculpando la expresión, pero de elementos parásitos, básicamente, al reactor de combustión versus la situación que tenemos, ¿cierto?, cuando entra con un 2179, o sea, con
con las cantidades o proporciones originales, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo quiero enriquecer el aire? Porque así tengo menor cantidad de nitrógeno y voy a tener una mayor temperatura de combustión dentro del proceso, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Ya. Rack. El rack no es por si acaso ese mueble que ustedes compran, ¿cierto? Para poner la tele en el living, sino que es una sigla que hace alusión a razón, aire, combustible. ¿Ya? Entonces, el rack se calcula como moles de aire dividido moles de combustible. Entonces, el rack lo que nos permite es un indicador que nos dice, mira, yo por cada mol de combustible necesito tantos moles de aire para poder trabajar. Entonces, ahí es donde entra un poco los balances, ¿ya? Claramente cuando yo tengo un proceso que tiene aire en exceso, va a tener un rack mayor. En cambio, un proceso que tiene aire enriquecido, en estricto rigor, debería tener un rack menor, porque todo el oxígeno que se tiene se está ocupando para la combustión, mientras que el nitrógeno permanece, ¿cierto? Permanece constante. Entonces, ahora tengo menos cantidad de componentes parásitos que nos permiten que nos impiden perder energía, y así también tenemos un mejor indicador. Ahora, como les mencioné también, no es fácil llegar y variar la razón, ¿cierto?, aire-combustible del proceso, ¿ya? Entonces, esto siempre se realiza con respecto al aire. Ojo, aire, no oxígeno. Entonces, supongamos que yo tengo esta situación, ¿cierto? Esta ecuación química que ya la hemos mencionado bastantes veces. Producimos CO2 y producimos H2O, ¿ya? Entonces, 7 medios, estos son 2 y esto es 3. Entonces, por un mol de etano, ¿cuántos moles de oxígeno voy a necesitar? Por un mol de etano, ¿cuántos moles de oxígeno voy a necesitar? 3,5 moles. 3,5 moles, muy bien, ¿ya? Entonces, un mol de C2H6 requiere 3,5 moles de oxígeno. ¿Y cuántos moles de nitrógeno?
Son 13,17. 13,17 moles. Muy bien. Entonces, ahora, si yo quiero calcular el rack, lo que voy a tener que hacer es calcular los 13,17 más los 3,5. Entonces, el rack me va a quedar con 3,5 más 13,17 y todo eso dividido por 1 mol. En este caso me da 16,67 de rack, ¿ya? Hay que identificarlo así. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Me permite aumentar este rack, me permite analizar esto desde un punto de vista comparativo, ¿ya? Todas estas son herramientas de comparación entre reacciones químicas, las cuales permiten ¿cierto? Comparar reacciones. Por sí solo ese rack no me dice nada. Por sí solo la temperatura de llama diabática tampoco me dice nada. Por sí solo el enriquecimiento y el exceso no me dicen nada. ¿Para qué yo utilizo esto? Para poder analizar el rack y para poder analizar para poder analizar los rendimientos, la cantidad de aire requerido, la cantidad, cuál combustible es mejor, ¿cierto? Dependiendo de las cantidades de nitrógeno que yo le añado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, todos estos son indicadores que más que entregarme información per se del proceso, bueno, lo entregan, pero la verdad es que la gran utilidad de todo esto es cuando yo los comparo con algún otro combustible, ¿ya? ¿Dudas y o consultas de esto, estimados? Profe, según lo que está ahí dividiendo el rack, ¿es un mol de combustible? ¿En Un litros? mol de combustible. Si Ah, ya. si yo te hubiera dicho, por ejemplo, 67 moles, ahí sería la cantidad de moles de aire, ¿cierto?, requeridos y utilizados, dividido los 67 moles. Entonces ahí es donde uno analiza los racks según los procesos, ¿ya? Profe, ¿Llamé? el 13,17, ¿de dónde salió? De que yo tengo una cantidad de oxígeno y esa cantidad de oxígeno equivale a 21% del aire. Eso quiere decir que el nitrógeno equivale a un 79%. Entonces, básicamente ahí uno hace una regla de 3. Si 3,5 moles de oxígeno son 21%, 79 es 13,17. Ah, ya, profe, gracias. Ustedes se preguntarán, bueno, también podríamos haber calculado la cantidad de aire total. Total, ya tenemos el porcentaje de oxígeno que equivale a esa cantidad. La respuesta es sí, podríamos haber hecho eso. Pero siempre es bueno tener la cantidad de nitrógeno porque la cantidad de nitrógeno eventualmente puede ser utilizada para determinar la cantidad, la temperatura de llama diabática. Entonces, si es que eventualmente nos van a pedir eso, no es malo tener asociado el nitrógeno. Ya. Entonces, quiero que vayan ahora a al aula y entren a la pestaña de que dice base teórica.
y abajito van a encontrar una guía llamada guía combustión. Discúlpenme un segundito. ¿Abrieron el documento? Sí, profe. Ya. Vamos a desarrollar entonces vamos a realizar el ejercicio número 1. ¿Ya? Entonces, el ejercicio número 1 dice así. Dice, 1 kilomol de etano se quema con una cantidad de aire. ¿Ya? El análisis posterior de la combustión muestra que, que fue una combustión completa y que existen 3 kilomol de oxígeno en los productos, sin reaccionar. Determinar la razón aire-combustible y el porcentaje de aire teórico. ¿Ya? ¿Cómo procedemos aquí, estimados? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes? El balance. Ya, el balance. Que una combustión completa es Ya. CO2. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? ¿Es una combustión completa? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir de eso? Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es escribir la reacción química o la ecuación química. Entonces, C2H6 más oxígeno, ¿cierto? Ya sabemos que esto es 7,7 medios. Y esto produce dióxido de carbono más H2O. ¿Cierto? Y estos son 2 y estos son 3. ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Qué información tenemos? ¿Cómo la usamos? Etc, etc, etc. Calcular los moles ¿De qué? del oxígeno que reacciona. Del oxígeno que reacciona, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que 1 kilomol ingresa 1 kilomol de etano.
¿cuántos moles teóricamente necesito de, y va a reaccionar también ese mismo kilomol, porque no se considera o no se encuentra en la salida? ¿Cuántos kilomoles de oxígeno deben reaccionar? Requiero yo para que se cumpla esta reacción. 3,5 kilomoles. 3,5 kilomoles, muy bien. Eso es lo que se va a reaccionar. ¿Y cuánto oxígeno encuentro en los productos? 3 kilomol, según el 3 enunciado. kilomoles. Y de etano yo no encuentro nada, 0. Entonces, ¿cuántos kilomoles de oxígeno debería tener al principio? 6,5. ¿Cierto? Ya. Los productos en este caso no me interesan porque no me los preguntan, ¿ya? Pero en estricto rigor también podríamos calcularlos a partir de la información del etano. O sea, ¿cuántos moles reaccionaron de etano? 1. ¿Cuántos moles de dióxido se deberían producir? 2. Y de vapor de agua, 3. Y eso me lo dice el coeficiente estequiométrico. Entonces, si yo inicialmente tengo 6,5 kilomoles, entonces yo ahora tengo que calcular 0,5 de oxígeno, ¿cierto? Equivale al 21%. ¿Ya? ¿Cuántos moles son el 79%? ¿24,5? 24,5. ¿Ya? Estos 24,5 son los moles de nitrógeno. Entonces, para calcular el RAC, yo voy a tener, en estricto rigor, voy a tener 31 moles de aire, en total, ¿cierto? Dividido por kilomol, perdón, por 1 kilomol de combustible. Entonces, el RAC de esta combustión es de 31. ¿Ya? Ese es el RAC que yo tengo en este punto. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? ¿Esos 6,5 kilomol de qué son? De oxígeno. Ok. ¿Y el 0 también es de oxígeno? ¿Qué 0? O sea, sale 0, 3 kilomol a la izquierda, en verde. No, esos ceros son de etanol, de etano que se encuentre al final. Todo, básicamente estoy indicando que todo el etano reacciona. Ah, ok. Entonces, ahora la pregunta es, nos piden el porcentaje de aire teórico, ¿ya?
Básicamente me están diciendo la cantidad de aire que yo estoy adicionando extra que, sobre lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo teórico, ¿cuánto es lo que yo necesito teóricamente para que esta reacción funcione? 3,5, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo que yo necesito o lo que yo ingresé realmente? 6,5. Entonces, esta razón ¿cierto? Me va a entregar la cantidad, digámoslo así, en exceso que yo tengo de, que yo pude ingresar. Entonces, que yo tengo realmente. Entonces sería un 53,85%. O sea, extra de lo que yo debería tener es 53,85%. ¿Ya? Si lo quieren ver como exceso, que también es posible verlo, y debería la lectura, el número va a ser distinto, pero la lectura es la misma. ¿Realmente cuánto adicioné? 6,5. ¿Cuánto necesitaba realmente? 3,5. ¿Y cuánto realmente necesitaba? 3,5. Entonces, básicamente, el exceso, ¿ya? El exceso de oxígeno que yo adiciono es de un 85,71%. ¿Ya? La lectura es la misma. O sea, en la parte de arriba estoy diciendo, mira, yo agregué tanto y utilicé tanto. Entonces, me sobra un 53. Básicamente, lo que yo utilicé fue un 53,85%. Y el de abajo le estoy diciendo, mira, yo necesitaba una cierta cantidad, pero adicioné un 85,71% extra para poder garantizar que esto iba a ocurrir. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Ya. Entonces ustedes ahora van a realizar el ejercicio 2 que aparece en la guía, el cual dice, se quema octano con aire seco. Las fracciones molares de los productos en base seca son 9,21% de CO2, 0,61% de monóxido de carbono, 7,06% de oxígeno y 83,12% de nitrógeno. Determinar la razón aire combustible y el porcentaje de aire teórico. Y estimados, ¿cómo les fue?
¿Qué hicieron? Cuéntenme. Entonces, ¿cómo les fue? Yo aún lo estoy haciendo. ¿Y qué lleva el momento, estimado? Tengo el balance, pero Ya, estoy poniendo los moles de los productos todavía. ya. ¿Cómo les dio o cómo hicieron el ejercicio? Hay que hacer de balance con el octano, Ya, el aire seco y los productos son con las fracciones que están ahí. ya, perfecto. ¿Qué más?
que, por ejemplo, de 100 moles del producto, 9,21 moles son de dióxido de carbono, Perfecto, sí. 0,61 moles son de monóxido de carbono, 7,06 moles son de oxígeno molecular y 83,12 moles son de nitrógeno molecular. Muy bien, muy bien. Bueno, para quienes no entienden más o menos de lo que está hablando acá el compañero, lo ponemos así. Nosotros tenemos evidencia de que la reacción ocurre de manera completa, pero también tenemos evidencia de que la reacción ocurre de manera parcial o incompleta. ¿Ya? Entonces, no sabemos cuánto entra, pero sí sabemos cuántos moles salen de cada uno de los productos. No de todos, porque nos falta el agua. No tenemos información del vapor de agua. Entonces nosotros sabemos que de CO2 salen 0,61. Perdón, de monóxido de carbono sale 0,61. De dióxido de carbono sale 9,21. Y de oxígeno sale 7,06. De nitrógeno sale 83,12 y de oxígeno salen 7,06. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es balancear estas ecuaciones. La ecuación de arriba, ¿cómo nos da? CO2 son 8, H2O son 9, y de oxígeno voy a necesitar 8 por 2, 16, 9 por 1, 9, 16 más 9 son 25, y dividido 2, y aquí tenemos, ¿cierto? 8, 9, 8 por 8, 8 por 1, 8, 9 por 1, 9, son 17, la suma es 17, ¿cierto? Entonces aquí son 17 medios, ¿ya? Entonces, lo que tengo que usar aquí es básicamente lo que reacciona, ¿ya? Yo voy a asumir que, primero me dicen que es aire seco, por ende no ingresa vapor. Segundo, voy a asumir que no existía presencia de dióxido ni de monóxido de carbono inicialmente. Por ende, lo que se formó, lo que se produjo es efectivamente producto de la reacción. Por ende, aquí sería 0,61 y aquí sería 9,21. ¿Ya? Entonces, si produjimos 0,61 moles de monóxido de carbono, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para esa reacción? No lo escuché, profe. ¿Cuánto? No lo escuché. Cuando yo tengo 0,60, yo produje 0,61 moles de monóxido de carbono. ¿Cuántos moles de oxígeno requiero para eso? Por estequiometría, la respuesta a esa pregunta es 0,65. ¿Ya? Porque por 8 moles de, por cada 8,5 moles de oxígeno que reaccionan, yo produzco 8. Entonces hacemos esa regla de 3 y voy a decir, bueno, si produje 0,61, ¿cuánto se requiere? 0,65. ¿Cuántos moles
de combustible voy a tener que combustionar, ¿cierto? Para producir esta cantidad de monóxido de carbono. Bueno, acá se hace lo mismo, ¿cierto? Por cada mol de octano voy a producir 8 moles de monóxido de carbono. Yo produje 0,61. ¿Cuántos moles entonces voy a necesitar? Bueno, 1/8 de la cantidad de moles de monóxido que produje. En este caso, 0,076. Vámonos con el oxígeno en la primera reacción ahora. En la primera reacción, yo generé 9,21 moles de dióxido de carbono. ¿Cuántos moles de oxígeno requiero para producir esa cantidad de dióxido de carbono? Y la respuesta es 14,39. Esa es la cantidad de moles de oxígeno que yo requiero para producir esa cantidad de dióxido de carbono. ¿Ya? Finalmente, ¿cuántos moles de octano voy a requerir? Bueno, pasa exactamente lo mismo que ocurrió en el caso anterior. Por cada mol de octano que ingresa, yo voy a producir 8 moles de CO2. Entonces, teniendo eso en consideración, aquí voy a tener que hacer reacciones 1,15. Asumimos, ¿cierto?, que la cantidad que el combustible, ¿cierto?, que el octano se consumió completamente. Por ende, esto de aquí y esto de acá es lo que efectivamente había originalmente de octano. Entonces, los moles iniciales de octano son 1,226. ¿Ya? ¿Cuántos moles originalmente habían de oxígeno? De oxígeno, yo tengo los 14,39 originalmente, que se requieren para la combustión del oxígeno. Los 0,65 que se requieren para la combustión, o sea, para la combustión completa, los 14,39, para la combustión incompleta, 0,65. ¿Me falta algo de oxígeno que considerar? Me falta lo que sobró, el que aparece en los productos, 7,06. Y eso me da que la cantidad de moles iniciales de oxígeno fueron 22,1 moles. Entonces, teniendo ya esa información, nosotros procedemos a calcular el RAC. Que en este caso van a ser 83,12, perdón, vamos a anotarlo, ¿cierto? Moles de aire dividido en los moles de combustible. Entonces, los moles de aire son los 22,1 moles de oxígeno más los 83,12 moles de nitrógeno. Y todo eso dividido por los moles de combustible, que en este caso son 1,226. Entonces, en este caso me va a dar 22,1
2,1 más 83,12 dividido por 1,226. Y eso me da que el RAC para esta situación es de 85,82 cerrado, ¿ya? Entonces, por cada 1 mol de combustible, yo requiero 85,82 moles de aire para que esta reacción funcione o para que la situación planteada funcione. Otra pregunta que me hacen es el porcentaje de aire teórico, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a calcular el exceso aquí. Exceso. Que en este caso es lo que sobró, en este caso es 7,06, dividido por la cantidad que yo requería originalmente. Y en este caso son 15,04. Entonces, la cantidad en exceso que se adicionó es de 0,6 dividido 15,04. Entonces me da 0,47, lo que implica un 47% de exceso. O sea que se añadió aire en exceso, ¿en cuánto? En un 47%. ¿Dudas y o consultas, estimados? ¿Dudas y o consultas? No, profe. ¿Todo claro como el agua? Ya, estimados, entonces, el certamen es la próxima semana. Estará disponible para ustedes desde las 14:30 horas hasta las 23:59 horas. Tendrán 1 hora para desarrollarlo. Y eso. Profesor, ¿cuánto dijo que iba a durar el 70 tiempo de la minutos. prueba? 70 minutos. No, pero ¿lo va a dar más horario del Sí, bueno horario de clases? va a estar abierto desde las 14:30 hasta las 23:59. Ah, ya, eso era mi duda, profe, que no había escuchado bien. Gracias. Ya. Eso, estimados. Nos estamos viendo. Que tengan buena tarde y nos vemos algunos el próximo martes, otros a la vuelta de la semana de vacaciones. Cuídense. Profesor. Profe.